castigará. Cristo el Rey, fuertes alas hay lugar de Él nos brinda su gozo y paz, sitio desolado. Fuertes alas Amén. ¿Qué tal, hermanos? Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestros rostros para orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, gracias, Señor, te damos por un día más de vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí tu gracia nos ha sostenido y lo seguirá haciendo, Padre amado. Te rogamos esta mañana que puedas tomar el control del servicio del día de hoy y que puedas hablarnos a través de tu santa palabra, Señor. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones y dándonos entendimiento, Señor, para poder entenderte y para poder poner por obra lo que nos enseñes a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te entregamos estas cosas en tus manos con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor un nuevo corazón, un corazón que esté limpio, hermano, y que sea como el de Él, que podamos ser llamados cada uno de nosotros, hombres y mujeres, conforme al corazón de Dios. ¿Qué tal si entonamos ese himno que da por nombre? Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón. A los 3, 2, 3. Dame un nuevo corazón. Un momentito, ¿cuál es la situación en la cual nos encontramos en este pasaje? El Señor ya había resucitado y gloria a Dios, amén. Venimos de la semana pasada, la mal llamada, la Semana Santa, ¿no? La que, bueno, se supone que Semana Santa debería ser toda la vida, toda nuestra vida santa, pero la llaman Semana Santa, ¿no? Ese Via Crucis que el Señor vivió. Pero venimos de ese trasfondo. El Señor pasó por muchas penurias, el Señor se sacrificó, y una de las cosas que vimos es que Dios murió por nosotros, ¿no? Dios murió por cada uno de nosotros para pagar ese pecado. Pero si nos damos cuenta, hubieron unas personas que estuvieron muy tristes por esto. ¿Quiénes fueron? Los más cercanos al Señor, ¿no? ¿Y quiénes eran? Los discípulos. En este caso encontramos a María, su madre obviamente, María Magdalena. Encontramos a varias personas acá, los discípulos, los más cercanos a Jesús. Pedro lo negó, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Debemos recordar, hermano, cuál es la situación, primero sentimental, ¿ok? Primero sentimental de los discípulos, también ese momento que muchos pensamientos llegaron a sus mentes, tanto a Pedro, Juan, Jacobo, los más cercanos al Señor.
muchos pensamientos. Después de esto, vemos que pasan 3 días y el Señor resucita. Amén. El Señor resucita, gloria sea el Señor, resucita muy animados y muy felices. Están ellos cuando ven al Señor resucitado la primera vez. Todo bien, todo excelente. Tuvieron su primer encuentro con el Señor resucitado. Qué bueno. Y yo creo que si tú eres salvo, tú has tenido también ese encuentro con el Señor ya resucitado. Tuvo que haber resucitado el Señor para que hubiera un cambio en nuestras vidas. Pero luego de este primer encuentro pasan otra serie de cosas. El Señor vuelve a irse un momento y vuelve a aparecer otra vez en otro estado también, en otro modo. Y vuelve a irse y vuelve a llegar. Y esta es la tercera vez que el Señor se encuentra otra vez con sus discípulos. Pero veamos algo interesante que nos muestra el pasaje en Juan. Por favor, vayamos ahí. Dice, estaban juntos, ¿quiénes? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Había varios discípulos acá, ¿no? Yo sé que tú te sabes cuál es esta historia, pero habían varios discípulos acá. Yo quiero que tú sigas con la mente de que, ok, el Señor ya resucitó. El Señor ya está ahí. Sabemos que Él vive, pero empiezan a inundar ciertas dudas. Empiezan a inundar ciertas cosas en la mente de los discípulos que todavía no les daba estabilidad en su vida. Había algo que todavía quedaba ahí. Y me encanta mucho este pasaje porque nos muestra, hermano, cómo es la voz de Dios a nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros en nuestra vida espiritual hemos pasado por ese momento de dudar, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado en nuestra vida espiritual ese momento de quiebre en el que decimos, oye, ¿será que lo que estoy haciendo realmente es así? ¿Será que todo lo que yo he vivido en mi vida es correcto o es solamente algo ficticio? Y yo estoy muy seguro que cada cristiano ha vivido ese punto en su vida que se pregunta, ¿será que realmente sí estaba siguiendo al Señor? ¿Sí estoy siguiendo a Dios o qué estoy haciendo yo con mi vida? Y muchas veces en nuestra vida, cuando pasa esto, vamos y hacemos un montón de cosas y nos vamos olvidando del Señor y la voz de Dios no la escuchamos. Y empieza la voz de Dios a sonar de lejos, pero no la escuchamos. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar nosotros tan fuerte que apagamos la voz del Señor. Apagamos ese sonido que empieza a decirnos a nosotros, ven. Ese sonido que empieza a decirnos a nosotros, oye, estás mal. Y empezamos a apagar la voz de Dios. Pero yo quiero, hermano, que tú y yo podamos ver en esta mañana, por medio de la palabra de Dios, lo que hace la voz de Dios en tu vida y en mi vida. Pero antes de eso, hermano, ¿qué tal si vamos al Señor en oración? Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por el día. Padre, gracias te damos por tu cuidado, Señor, por tu sustento, por esta protección tan grande, Padre, que tienes con nosotros, tus hijos, Señor, los que nos encontramos acá y los que están también en sus casas, Padre. Gracias te doy por cada uno de ellos. Padre, te rogamos que seas tú ayudándonos en este día, Padre, a poder entender tu palabra, a poder meditar en ella y poder aprender, Señor, esas cosas que nos quieres hablar en este día. Padre, usa mi boca, Señor, úsame a mí, Señor, como instrumento, Padre. No quiero ser yo el que esté hablando, sino que seas tú hablando por medio de mí. Gracias, Padre, te damos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Volvamos un momento al pasaje y bueno, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, que dice, vida en su nombre. ¿Ok? Había un propósito con este libro, ¿no? Este libro no solamente era para ver la historia, no. El libro tiene un propósito, Juan tiene un propósito en su libro, y es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, amén.
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene todo poder, toda autoridad, hermano. A Jesús no se le escapan las cosas de las manos. A veces, muchas veces en nuestra vida tenemos el control de ciertas cosas, ¿no? Los padres pues tienen de alguna manera el control también en su casa. Llevan el control de la comida, llevan el control de la administración de su casa, y eso es correcto, ¿ok? Eso es bueno, pero muchas veces llevando incluso ese control hay cosas que se le van de las manos, hay cosas que se van de nuestras manos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar todo el control como Dios, como Jesús puede tomar todo el control. Ahora, veamos algo interesante que pasa en este relato. Veamos el versículo 2, para recordar quiénes estaban por aquí. Estaban juntos Simón Pedro, ¿ok? ¿Recuerda quién es Simón? Yo quiero que tú recuerdes un momento quién es Simón. Simón Pedro es aquel hombre impetuoso, aquel líder que va y lo primero que piensa, eso hace, o lo primero que ve, la oportunidad que ve para hacer algo, se lanza y va. Ese es Pedro, ¿ok? Ahora, sigamos, adelante. Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Recuerda quiénes son los hijos de Zebedeo, ¿no? Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: ¿voy a qué? Voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Qué hicieron? Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Ay, hermano. Yo no sé si a ti te ha pasado algo así. Y te quiero dar este ejemplo. ¿A cuántos les gusta cocinar? A algunos les gusta cocinar, ¿ok? A algunos no, eso es totalmente comprendible. Pero supongamos que a ti te encanta cocinar, ¿no? Y tú cuando cocinas, tú dices: wow, no, yo me voy a esmerar porque esa cuestión salga chévere, porque esa comida salga bien. En mi caso también soy así. Cuando hay que hacer una comida especial o algo, ahí es como hacerlo. Ahora supongamos que tienes este reto, ¿no? Te dicen: oye, necesitamos que nos hagas un buen almuerzo. Necesitamos que nos hagas un buen almuerzo, pues viene un invitado a la casa y necesitamos que nos hagas un buen almuerzo. Tú que sabes cocinar, tú que eres un master chef en la cocina. ¿Y cómo vas y piensas tú? Tú dices: claro que sí, vamos, yo lo hago, yo no tengo problema. Usted póngame aquí esto, y yo me encargo de lo demás. Salió mal. ¿Cómo nos pondríamos? Oye, mal. Cuando estamos haciendo un almuerzo o algo y sabemos que algo no nos quedó como teníamos planeado, oye, hermano, ese es bárbaro, ¿por qué no hicimos esto? Teníamos que haber comprado aquello, cónchale, ¿por qué lo pusimos tanto tiempo? Teníamos que haberle bajado la llama. Y nos estresamos. Y empezamos a pensar muchas cosas, de muchos errores que tuvimos. Y empezamos a juzgarnos porque vimos lo que hicimos y no salió como esperábamos. Algo así, hermano, quiero que entiendas, vivió Pedro y los discípulos acá. ¿Cuántos han ido al mar adentro? Mar adentro. Yo sé que algunos aquí se han ido al mar adentro. Yo en mi particular, si mal no recuerdo, una sola vez, y estaba muy chiquito. ¿Ok? Estaba muy chiquito y no me acuerdo muy bien. Pero el mar adentro es complicado, no es fácil. Es mejor caminar por aquí en lo firme que estar en el mar adentro. ¿Ok? Porque tú no sabes qué te prepara el mar. Tú no sabes qué te prepara esto ahora. Pero si tú eres alguien experimentado, ya tú sabes cuáles son las cosas más o menos que te va a salir del mar. Y si tú eres o has visto a gente pescando, tú sabes cómo son ellos. Ellos saben a dónde ir para pescar. Ellos echan las redes en un sitio específico y van a ese sitio a recoger las redes porque saben que ahí pasa una buena parte de peces. Los pescadores saben. Ahora imagínate, Pedro, pescador nato, ¿ok? Los hijos de Zebedeo, pescadores natos, frustrados porque no pescaron nada en toda la noche. Qué terrible, ¿no? Imagínate, tú y yo estamos esforzándonos y estamos toda la noche tratando de hacer algo para el Señor.
porque tú y yo lo decidimos hacer. O estamos haciendo algo en nuestra vida secular. Estamos haciendo algo un negocio, estamos haciendo algo fuera de otras cosas y lo planeábamos, lo teníamos en mente, teníamos ya todo hecho y de repente no salió como tú y yo esperábamos. ¿Cómo nos sentimos? Frustrados. Oye, estuve toda la noche trabajando por esto. A mí me pasó algo particular, ¿no? Una bonita noche, yo recuerdo, estaba haciendo unas tareas para un sitio que tenía que enviarlas y esa noche yo estaba, wow, ya eran como la 1 de la madrugada y yo estaba haciendo esas cosas que tenía que entregar. Y cuando me di cuenta, me equivoqué e hice algo que no tenía que hacer en ese momento y tardé 2 horas haciendo eso. Ay, hermano, yo me quería jalar los cabellos, me quería quedar calvo. Porque perdí 2 horas haciendo algo que no tenía que haber hecho. Y a mí una de las cosas que más me estresan es perder mi tiempo así. Es horrible, más a la 1 de la mañana. ¿Okay? Cuando uno ya quiere como que cerrar los ojitos. Yo estaba esforzándome diciendo, no, esto va a quedar chévere, sin fino, cuando veo, no, esto no era. Nos estresamos cuando viene algo así en nuestra vida. Ahora imagínate, Pedro, súper estresadísimo, ¿no? ¿Recuerda quién es Pedro? El Pedro es el impetuoso, el que salgo yo aquí, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y los demás lo siguen por esa influencia que daba hacia los demás. Ahora veamos lo que pasa, ¿no? Dice el versículo 3, y entraron en una barca, fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ay, hermano, pero mira algo bonito que pasó acá. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Versículo 4, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ok, yo quiero que tú entiendas una cosa. Estaba amaneciendo, ok, no había mucha luz, no había mucho sol. Era como dijo, hijitos, un paréntesis acá. Esta expresión, hijitos, no se refiere a un cariño que les está diciendo. No le está diciendo hijitos por cariño, sino que la traducción real dice señores, ok. Hijitos es por la traducción, pero el texto real dice señores, ok. Entonces, dice, y les dijo, señores, ¿tenéis algo de comer? Oye, hermano, esta pregunta, yo cuando la leí así, yo dije, wow, Señor, esto fue duro. Esto fue duro. Porque pasar toda la noche, hermano, sudando, toda la noche, queriendo ya queriendo dormir, y que alguien llegue en la mañana y te pregunte, tú todo triste, tú todo mal porque no pudiste pescar, y que alguien te llegue en la mañana y te diga, oye, ¿pescaron algo? Está fuerte. Y esta pregunta, hermano, es interesante porque inmediatamente vino a mi vida algo, hermano. Cuando tú y yo, hermano, estamos haciendo los planes según lo que nosotros dijimos, así como Pedro dijo, voy a ir a pescar. Él no dijo, voy a consultarle al Señor si quiere que yo vaya a pescar. Él no dijo, ¿será que Jesús, mi Salvador, el que resucitó, quiere que yo vaya a pescar? No, él no dijo eso. Él dijo, voy a pescar. Él ya lo decidió. Y en nuestra vida somos así, hermano. Tomamos decisiones por nosotros mismos. Tomamos muchas decisiones por nosotros mismos. Y tú dirás, algo tan simple. Algo tan simple. Y mira lo que sufrió. ¿Cuánto tiempo le tomó llevar esa decisión? Nada. 1 minuto se casó. En pensar, voy a pescar. Ahora te hago la pregunta. Si no hubiera ido a pescar, ¿hubiera pasado algo? No. No se hubiera fatigado.
no se hubiera cargado, no se hubiera trabajado en vano. Porque si nos damos cuenta, vemos el trabajo de Pedro y no solamente él, los discípulos. Ese trabajo para nada. La pregunta es, ¿cuántas veces no sentimos eso en nuestra vida? Wow, hermano, yo tenía este plan y trabajé duro en esto. Me esforcé mucho en esto. Duré muchos días trabajando para esto, pero siento que no he pescado nada. Me he esforzado un montón. He hecho muchas cosas. He trabajado, pero siento que no he pescado nada. El Señor agarra un pasado, suena la voz de Dios preguntándonos y diciéndonos: hey, ¿pescaste algo? Ese plan que tenías tú, ¿cómo te salió? ¿Salió bien? Lo que tú pensabas que estaba todo chévere, ¿cómo salió? Según lo que tú pensabas, si me diste tú, te preparaste tú, dime. Estaba frustradísimo, wow, no hemos pescado nada, estoy trasnochado, estoy todo... No tenemos nada de qué comer, no hemos pescado nada. Hemos pasado toda la noche sufriendo y no tenemos ni siquiera un pez. Y ahí comienza la voz del Señor, hermano, en nuestra vida. Y ahí comienza la voz de Dios en nuestra vida a preguntarnos y a decirnos: ¿qué estás haciendo? Fíjate ahora lo que dice, otra vez repitamos el versículo 5, capítulo 21 de Juan, versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ahora mira lo bonito del Señor. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Bueno, hermano, yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero ponte un momento a pensar. Yo no creo que los discípulos hayan echado la red solamente de un lado en toda la noche, o no hayan intentado por otros lados tratar de pescar algo. Seamos conscientes, pescadores natos buscaron de alguna manera pescar algo, pero adivina, no habían pescado nada. Ahora llega esta persona, ¿no? Y le pregunta: oye, con toda potestad les dijo y les ordenó, diciendo: echen la red a la derecha. Ahora, venimos de una situación donde Pedro hizo las cosas según su pensamiento. Ahora vemos que hacen algo según el pensamiento de Dios, según el pensamiento de Jesús. Veamos qué pasa, ¿no? Versículo 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían, ¿qué cosa? Por la gran cantidad de peces. Gloria sea al Señor, hermano. Ese es el poder de Dios, hermano, el poder de nuestro Señor. No es que Jesús había terminado de su poder y ya, con su resurrección se le acabó el poder, ¿no? Se le acabaron las baterías, usó todo el poder que tenía para resucitar y ya listo, No. Él demostró, hermano, e incluso en su resurrección, que todavía podía hacer milagros. Hermano, nuestro Señor todavía puede hacer milagros. Amén. En esta pandemia que estamos viviendo, estoy muy seguro, hemos tomado muchas decisiones. Y es necesario tomar decisiones. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Debo de tomar una decisión. La pregunta y la cuestión está, hermano, en que si en tu decisión o en mi decisión participó la voz de Dios. Fíjate algo, hermano, con Pedro, cuando dijo: voy a pescar, en ningún momento participó el Señor. ¿Te diste cuenta? Y los discípulos dijeron: voy con él, vamos contigo. No dijeron: vamos a consultar un momento a Dios, vamos a tratar de encontrar algo, vamos a pensar si Jesús quiere que nosotros hagamos esto.
Lo interesante es que el Señor les pregunta para darles una lección. Hermano, todos nos hemos sentido frustrados en nuestra vida por malas decisiones que hemos tomado. Y es así. Todos hemos sentido que hemos hecho muchas cosas, a veces para nada. Pero cuando escuches, hermano, la voz del Señor diciéndote, echa la red a la derecha, confía en Él. Confía, hermano. No importa si tú eres el mejor pescador del mundo. No importa si tú eres el mejor en lo que tú quieras. Si el Señor te dice, haz esto, hazlo. Vamos a hacerlo. ¿Por qué tardamos? Porque creemos que sabemos más que el Señor. Retamos a Dios. ¿Qué? Me estás diciendo que la eche a la derecha. ¿No te diste cuenta que llevo toda la noche tratando de pescar un pescadito y no tengo nada? No sé si te diste cuenta. No tenemos peces. Y empezamos a retar al Señor. Pero ellos a inmediato, al echar la red, ¿qué pasó? Se llenó de peces, hermano. El versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, José Juan, dijo a Pedro, es el Señor, hermano. Es el Señor. Y cuando tú y yo vemos esa bendición de Dios, hermanos, podemos decir, ese es el Señor. Porque en nuestra debilidad, hermano, en lo que no tenemos control, vemos al Señor. Cuando fracasan nuestros planes, cuando fracasa todo lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer bien, vemos al Señor y decimos, ¡ah! Él es el Señor. Aquí está Dios. Dios me ayudó. Pero esto nunca va a pasar en nuestra vida si no entendemos que no somos nosotros los expertos. Esto jamás va a pasar en tu vida y en mi vida, hermano, si no entendemos que nosotros no somos los expertos. Dios tiene el control, hermano. Déjame decirte algo. Dios tiene el control de la pandemia. Dios tiene el control de las cosas que están pasando. Dios sabe tu situación. Dios conoce lo que hay en tu alacena. Dios conoce cada una de las enfermedades que tú tienes. Dios conoce cada una de las cosas que tú tienes. No tomes decisiones sin escuchar la voz del primero. Pero si fracasamos y seguimos una decisión errónea, vuelve a escuchar al Señor. Ve a Dios. Y Él te va a decir, oye, ¿hiciste bien? Reconoce. No hice bien. ¿Ok? ¿Qué tal si echas la red a la derecha? Y cuando te diga, hazle caso. Hagámosle caso al Señor. Qué bonito esta parte, hermano, me encanta, porque Juan dice, y si te das cuenta, con signo de exclamación, es el Señor. O sea, no dijo solamente, oye, Pedro, es el Señor. No, dijo, es el Señor. Lo exclamó. Y mira la actitud de Pedro, la actitud de Pedro es tremenda. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. O sea, tomó otra vez su ropa y se la puso. Y se echó otra vez ¿a dónde? Al mar, hermano. Pedro es tremendo. Yo no sé a cuánto de distancia tendría Pedro de la orilla del mar, ¿no? Pero imagínate ver al Señor por allá, obviamente. Y Pedro empezó, y se lanzó al mar, así, porque sí. Qué tremendo. Yo no haría eso así tampoco, ¿no? Yo no. Oye, vamos a remar, muchachos, que ya está el Señor. Vamos a prender el motor, que el Señor está por allá. Vamos a sentarnos en la playa. Yo no me echaría así porque sí. Pero mira lo impetuoso que era Pedro, o lo bonito que era Pedro, a ir a donde estaba el Señor. Hermano, Pedro no pensó dos veces cuando le dijeron, es el Señor. ¿Qué? ¡Pum! Fue.
nuestra vida debe de pasar así, hermano. Cuando escuchemos la voz de Dios, ¿qué? ¿Es el Señor? Claro que sí. ¿Qué? ¿Es Dios? Voy para allá. ¿Qué? Dios me está pidiendo esto. Voy a hacerlo. Hermano, que tu vida y mi vida sea un reflejo de esa obediencia que le tenemos a Dios, pero de esa confianza que le tenemos también al Señor. Que otros puedan decir y vernos y decir, wow, pero este se lanzó al mar, está loco. No, vio al Señor y va a ir a donde está el Señor. Wow, pero esta persona está haciendo esto. ¿Por qué está haciendo esto? Porque está viendo al Señor, está escuchando al Señor. Wow, porque este hombre sigue cantando feliz en su casa. De repente se conecta en un jueves, en un martes, y está cantando al Señor ahí en su casa. ¿Qué le pasa a ese muchacho, a esa muchacha, a esa mujer, a ese hombre? ¿Por qué está cantando en su casa? O sea, hay una pandemia, hay muchas preocupaciones. No sabemos si mañana va a pasar algo peor. Porque está escuchando al Señor. Porque está viendo al Señor. La voz de Dios, hermano, debe de causar eso en tu vida y en mi vida. La voz de Dios debe de causar confianza. La voz de Dios debe de causar seguridad. Ahora, reconocieron que es el Señor, ¿no? Y se lanzaron. Ya vieron como Dios proveyó el pez, ¿no? Como les dijo, hagan esto, y les salió bien. Ahora veamos versículos siguientes. Se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrado la red de peces. No, estos sí pensaron un poquito más. Cónchale, Pedro, te pasaste, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a remar hasta la playa y vamos a traer la red de los peces también. No, vamos a dejar todos los peces que pescamos, Pedro. Entonces volvieron otra vez a la playa, ¿no? Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermano, qué bonito esta escena. Jesús les dijo, otro mandato, traed de los peces que acabáis de pescar. Mira lo que pasa. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, no de los chiquitos de esos que venden ahí en el mercado, de esos que los fríes y ya te los comes, no. Esos son unos buenos peces. 153. Y aún siendo tantos, ¿qué pasó? Hermano, el Señor estaba ahí. Les dijo Jesús, venid, comed. Tercer mandato. Ve conmigo un momento, el versículo 10 dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Hermano, vemos al Señor que estaba ahí, ya se estaba haciendo un asadito con unos peces. ¿De dónde sacó el pez? No sé si te das cuenta que él preguntó primero, oye, ¿tienen algo de comer? Les estaba preparando algo a ellos. A veces decimos y pensamos que Dios necesita de nosotros. No, es que la iglesia necesita que yo haga esto porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Ok. ¿Tú crees que lo estás haciendo porque el Señor necesita de ti? Ok. Déjame decirte algo. Nosotros necesitamos del Señor. Amén. Lo que tú y yo hagamos es porque necesitamos servir a Dios. No porque le estemos haciendo un favor a Dios. Y con esto Jesús les dice, oye, tráigame dos peces. Hermano, les tenía una cena preparada, un almuerzo, un desayuno, perdón. Estaban en la mañana, desayuno. No sé si a ti te gusta el pecado. A mí no me gusta mucho porque a mí me gusta comer y devorar. A mí no me gusta eso de comer y ay, la espinita. Oye, no, eso me estresa un montón. A mí me gusta comer y como me sobró. Ese es el pecado, no puedo hacer eso porque si hago no voy a clavar todas las espinas. Es horrible. Pero el Señor Jesús les dice, oye, venga, vamos a comer, tráigame 2 peces. Pedro, con su fuerza, me imagino, tremendo hombre, saca la red llena de grandes peces y no se rompe la red. No sé si te recuerdas a un relato donde sí se rompía la red.
te la dejo ahí. El Señor, hermano, tiene el control de todo. Amén. Yo lo creo así. Amén, amén. El Señor tiene el control de las situaciones que pasan, hermano. Y solamente con el escuchar la voz de Dios se hace. Y listo. Sí. El Señor quiere, hoy mismo se acaba el coronavirus. Si Él quiere. Si Él no quiere, esto se extiende. Eso es decisión del Señor. Amén. Pero ¿sabes qué? Así sea que no hayamos pescado nada o que tengamos muchos peces, la red va a estar fuerte. La red va a estar fuerte. No se va a romper, porque Dios todavía sigue teniendo el control. Amén. Tú tienes la mejor red, se te puede romper. Tú tienes las mejores decisiones, se te pueden dañar. Pero la mejor decisión va a ser la que Dios te dé. Seguro. 100%. Esa red no se va a romper. No importa cuántos grandes peces tenga la red, no se va a romper. Traen los peces y están todos reunidos con el Señor. Es que yo me imagino, la cara es... Yo quisiera, por lo menos, no sé si han visto esta comiquita, Superlibro se llama, la que te transporta a los... te lleva a los... a esas historias bíblicas, ¿no? Superlibro se llama. Ok, Superlibro. A mí me gustaría tal vez entrar en esa historia también de Superlibro, ¿no? Y vivir cómo eran las reacciones, cómo fue el rostro al ver al Señor ahí sentado preparándole un desayuno a sus discípulos. Oye, no es por nada, pero yo sería, primero estaría apenadísimo de que el Señor me preparara un desayuno a mí, pero yo estaría feliz de todas formas también. Wow, no, yo no puedo hacer un pescado tan rico como el del Señor. A mí no me queda tan bien como el del Señor. Dios proveyó alimento, Dios proveyó, pero solamente cuando se ejerció su voz. Amén. A veces, hermano, estamos hablando tanto, estamos tomando tantas decisiones nosotros, estamos haciendo tantas cosas nosotros, que la voz del Señor no tiene participación ni en tu vida ni en mi vida. Tremendo. Y nos damos cuenta que hemos hecho toda la noche algo y no funcionó para nada. Nos esforzamos tanto y no funcionó para nada. Pero cuando llega la voz, la misericordiosa voz del Señor, y te dice, echa la red a la derecha, abajo. Ves bendición, no hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Peces grandes, hermano. Peces gordotes. Unos buenos peces. Veamos cómo continúa y termina. Y dice, le dijo Jesús, versículo 12, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Todavía estaban dudando. Todavía estaban dudando si era el Señor. Y tenían miedo de preguntar, oye, ¿quién eres? Porque no sé, pues me da una impresión de que tú eres el Señor. Y a veces en nuestra vida es así. Vemos que Dios suple, vemos que Dios hace algo, y a veces nos preguntamos, oye, ¿pero si será que fue el Señor o fui yo? ¿Será que sí fue el Señor? ¿O fue que yo hice algo así chévere y me salió bien? No, hermano. Cuando es el Señor, tú sabes que es el Señor. Cuando Dios está ahí, tú sabes que es Dios. Agradécele. Amén, amén. Vamos a ser agradecidos al Señor. Vamos a decirle, gracias, Señor, por ese desayuno. Gracias por ese pescadito, te quedó bien bueno. Gracias, Señor, por darme una buena decisión. La que yo tomé anoche no fue buena. La tuya es mejor que la mía. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué bonita historia, hermano. Qué bonita historia. Es una bendición, hermano, escuchar que a pesar de las situaciones o cosas que nos pasen a nuestro alrededor, Dios todavía tiene el mando. Dios sí dice, echa la red, y nosotros lo obedecemos. Sabemos y tenemos confianza de que Él va a bendecir. Amén, amén. Y si no llegase a pasar lo que tú y yo pensábamos, Él sigue teniendo el control. Amén.
sea, al Señor no se le escapa nada. Sí. Y cuando veamos que es una decisión para ti y para mí un poco dudosa, confiemos en una cosa: Dios tiene el control. Amén. Si Dios me dice a mí, haz esto, vamos a hacerlo. Si escuchamos la voz de Dios, salgamos como Pedro, corriendo a donde está el Señor. Si escuchamos y vemos que es una decisión que Dios me está dando, vamos a tomarla. Pero vamos a escuchar la voz de Dios. Hermano, ese debe de ser nuestro anhelo. Que yo sé que muchos quisiéramos, oye Señor, estoy indeciso en cuanto a esto. O quisiéramos que el Señor nos mandara un WhatsApp, ¿no? Con una nota de voz. Imaginas, te llega una nota de voz del mismo Señor. Oh, Cristian. Oh, Miguel. Oh, Elías. Oh, Sira. Soy el Señor y yo te mando a que tú hagas esto. ¿Te imaginas? Yo creo que aún así todavía ni le obedeceríamos. Yo creo que hasta lo dejamos en visto. Pero ¿te imaginas eso? ¿Escuchar la voz del Señor? Pues sí, la tenemos. Y aquí está. Amén. Si tenemos la voz del Señor. Dios nos dice, hermano, lo que debemos hacer. Ten cuidado, hermano, con lo que estamos haciendo. Ten cuidado con lo que estás pensando. Dios nos conoce. Dios nos ve. Ten cuidado con esas decisiones que tomamos, sin escuchar la voz de Dios primero. Ten cuidado. Porque puede ser que trabajes, te afanes y no hagas nada. Pero cuando escuchemos la voz de Dios, vamos a donde Él está. Él nos va a dar sustento, Él nos va a proveer, porque Él siempre está en control. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este pasaje hermoso que nos dejaste en tu palabra. Padre, gracias te damos por ayudarnos a entender que es tu voz la que nos debe de guiar, Padre. No nuestras decisiones que tomamos en momentos repentinos o en momentos de dudas. No nosotros, Señor, debemos de tomar la decisión, debemos escuchar tu voz. Ayúdanos a escucharte, Padre. Ayúdanos a vivir una vida que pueda escuchar tu voz e ir directamente a donde tú nos estás mandando. Hacer lo que tú nos estás pidiendo. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que se encuentran ahorita en sus casas, los que están aquí, Padre, los que estamos acá, que podamos escuchar tu voz, Señor, y podamos hacer caso, obedecer a tu voz. Que ahorita en estos tiempos, Padre, tal vez de cuarentena, no se sabe qué va a pasar mañana, no se sabe qué podría pasar. Lo que sabemos es que tú estás en control y que debemos de seguir tu voz. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en su semana, en sus vidas, que podamos atesorar estas palabras que tú nos has dicho el día de hoy. Gracias, Señor, te damos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto fue la bendición? Amén. Amén, hermano, yo espero que sí.